El terrorismo golpea en Cataluña. 13 personas murieron, más de 100 resultaron heridas en el primer ataque en Barcelona, cuando una camioneta embistió a los peatones sobre la avenida de las Ramblas. Horas después, en Tarragona, al sur de ahí, una persona murió y 5 resultaron heridas. La policía mató a los 5 terroristas que atropellaron con su vehículo a los paseantes. Las víctimas de ambos atentados son de 34 nacionalidades diferentes. La alerta sigue en su nivel más alto y continúan los operativos de las fuerzas de seguridad españolas. Vamos a estar ahí en vivo con lo último. En Washington, día 2 de las reuniones de los equipos de negociadores del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos. Hoy es día 3 y hoy viene al estudio el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Le vamos a preguntar cómo van las cosas y qué tanto peligro hay para México. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acudió a la PGR, se reservó el derecho a declarar y recibió el expediente de la investigación que lo acusa de haber obtenido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. En conferencia de prensa después afirmó que no hay una sola prueba de que él recibió el dinero. Y el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ¿qué cree? Inició una huelga de hambre en el reclusorio norte de la Ciudad de México, donde está preso. Se dice hostigado y denuncia una cacería de brujas. Muy buenos días, despierta. Ana Paula Ordorica, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días. Muy buenos días, despierta con tiempo, Capitán Archie. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ana Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues el último fin de semana ya se acaban las vacaciones y lo invito a que veamos la imagen de satélite. Ayer le platiqué de tenemos un sistema frente a las costas de Venezuela. Este se llama Harvey, ya es una tormenta tropical que le anuncio para el próximo miércoles a las 2 de la mañana. Ya lo tendremos aquí frente a Belice y por supuesto tendremos afectaciones. Esto será hasta el miércoles, jueves de la semana entrante. Por lo pronto tenemos mucho vapor de agua, muchos nublados y las lluvias estarán presentes nuevamente. Lo invito a que veamos las temperaturas ambiente aquí en la Ciudad de México. La temperatura ambiente en este momento 15 grados, esperamos 26. A las 4 de la tarde, 5 de la tarde, tendremos llovizna y posteriormente viene una nubosidad que también nos causará vientos arrachados entre 21 y 39 kilómetros por hora y nuevamente lluvia y tormenta eléctrica aquí en la Ciudad de México. Guadalajara, Jalisco, la Perla de Occidente 17 grados, esperamos 28 y tengo nuevamente 40% únicamente de probabilidades de lluvia. Esto será en horas de la tarde, esto por ahí de las 4 o 5 de la tarde. Monterrey, Nuevo León, esperamos 37 grados, sin lluvia en Monterrey, Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz tampoco tendremos lluvias, el centro del país, en Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, lluvias fuertes a partir de las 5 de la tarde. Aún no ha sido capturado el terrorista que mató con una camioneta a 13 personas y lesionó a más de 100 en Barcelona, España. Ayer las autoridades detuvieron a un español y a un marroquí, supuestamente relacionados con ese ataque en las Ramblas. Y esta madrugada arrestaron a un tercer sospechoso en la localidad de Ripoll, según indicó la Policía Regional de Cataluña. No se ha precisado si se trata del conductor del vehículo. Las víctimas del atentado son de varias nacionalidades. Además de españoles, hay franceses, alemanes, belgas, británicos. Del continente americano destacan argentinos, venezolanos, canadienses, estadounidenses. Hasta ahora no hay reporte de algún mexicano. Alrededor de las 5 de la mañana, tiempo de México, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, asistieron a una ceremonia en la Plaza de Cataluña y guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas. Esto fue seguido de más de un minuto de aplauso. La avenida de las Ramblas, donde fue el primer ataque, es uno de los íconos turísticos en Barcelona. Y más ahora que son las vacaciones de verano. Tiene más o menos 1 kilómetro 200 metros, 1.2 kilómetros que van desde la Plaza Cataluña, que es el corazón de la ciudad condal, que se le llama, hasta el puerto. La gente puede caminar libremente en sus camellones de aproximadamente 20 metros de ancho. Además de que a sus lados circulan los autos. La camioneta entró desde el norte por Plaza Cataluña, se metió a la zona peatonal y según los testigos el conductor manejó en zigzag para atropellar a la mayor cantidad de gente posible. Pasó por el famoso mercado de la Boquería y así recorrió 500 metros atropellando gente hasta que el vehículo se detuvo encima de un mosaico del artista catalán Joan Miró, que fue hecho para darle la bienvenida a los viajeros y extranjeros. Así ocurrió el atentado en la capital de Cataluña, que se atribuyó el grupo terrorista Estado Islámico. Pasaban las 5 de la tarde en España y el pánico y el caos se apoderaba de las Ramblas, en pleno corazón de Barcelona, convertida en una avalancha de gente corriendo y gritando.
What happened? Oh God. Una camioneta blanca accedía a gran velocidad por una vía reservada para peatones. Quiero volver a condenar de una manera más rotunda la acción terrorista. Y para nosotros es muy importante recuperar ya la normalidad, recuperar la normalidad de la ciudad de Barcelona, en nuestro país. Es un golpe muy duro. Rápidamente se activó el protocolo de seguridad de cualquier acto terrorista, que incluye un perímetro de seguridad de 200 metros. A partir de ese momento nadie podía entrar ni salir de la zona. A los ciudadanos se les pidió que permanecieran sin moverse y que cerraran puertas y persianas. La incertidumbre y el horror se adueñó de la población. He visto un montonazo de gente gritando, la furgoneta que se iba para abajo se oía y toda la gente, o sea, era como ver todos los cuerpos por las Ramblas. Es que no sé, muy bestia. La imagen ha sido muy dura. Según estos testigos, vieron cómo tras el ataque el hombre abandonaba la camioneta y se marchaba caminando. El autor material sigue huido. Entre los supuestos autores se ha identificado a Driss Oukabir, de origen marroquí, residente en Ripoll, aunque podría tratarse de una identidad robada. Según la investigación, se trataría de un atentado organizado que buscaba mayores consecuencias, ya que estaría vinculado con la explosión que se producía la noche anterior en Alcanar, a unos 200 kilómetros de Barcelona. Se ha acabado deteniendo a 2 personas durante la tarde del día de hoy, a las que relacionamos bien con el atentado o bien con la preparación de este. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, interrumpió sus vacaciones para desplazarse hasta Barcelona y coordinar la nueva respuesta a este atentado. Quiero expresar también la solidaridad de toda España con la ciudad de Barcelona, hoy golpeada por el terrorismo yihadista, como antes lo fueron otras ciudades en todo el mundo. El presidente decretó 3 días de luto en el país para un acto terrorista que recuerda a los de otras capitales europeas, en un país acostumbrado a actos terroristas, primero de ETA y el 11 de marzo del 2004, el yihadista, que dejaba 192 muertos en la capital española. En Barcelona, Yolanda Fernández, enviada especial, Noticieros Televisa. 8 horas después hubo un segundo atentado en Cambrils, un pueblo catalán ubicado a 120 kilómetros de Barcelona. A la 1 de la madrugada, la policía mató a 5 presuntos yihadistas después de que también atropellaron a un grupo de personas en el Paseo Marítimo, una avenida pegada al mar Mediterráneo. Una mujer murió, 5 civiles y un policía resultaron heridos. Según las autoridades, los responsables llevaban cinturones explosivos y armas de fuego. Así se escucharon los balazos en contra de los terroristas. Vamos en vivo hasta Barcelona con Yolanda Fernández, enviada especial de Noticieros Televisa. Yolanda, ¿qué nos tienes? Adelante, buenas tardes para ustedes. Muy buenas tardes, Carlos, Ana Paula. Mira, pues lo que tenemos es la última hora. Al grito unánime de "no tengo miedo", se reunían cientos de miles de personas en la plaza de Cataluña para condenar ese atentado terrorista junto al rey Felipe VI y el presidente Mariano Rajoy. El presidente Mariano Rajoy, por cierto, que después se dirigía a la sede de la Generalitat de Cataluña, aquí en Barcelona, para reunirse con los altos mandos de la Guardia Civil y de la Policía, así como el gabinete de crisis creado para ver qué opciones, qué nuevos pasos se van a dar en esta alerta terrorista y si se pasaría del nivel 4 al nivel 5, el máximo, antes de decretar un estado de excepción. Y es que, como bien decíais, todavía sigue huido el autor material, por lo tanto sigue pues ese dispositivo policial para tratar de encontrarlo. Como veis, mientras tanto nos encontramos en las Ramblas de esta vía, esta arteria de la capital catalana, que quiere recuperar la normalidad, y por eso todo el mundo
mundo, todos los peatones, tanto nacionales como pues turistas, se han echado a la calle. Eso sí, no sin el dolor, sin las lágrimas de la tragedia que provocaba ayer aquella furgoneta blanca que se introducía sobre las 5 de la tarde y que se llevaba por delante a 13 personas y hería a otra centenar. De ellos todavía algunos están en estado muy grave. Con nosotros tenemos a una de esas personas que estuvo aquí, que es Carlos Tena, que estuvo viviendo en primera persona este atentado. Carlos, cuéntanos cómo viste este atentado. Bueno, pues yo venía de la calle Santa Ana y cuando estaba ya a punto de llegar a lo que es las Ramblas, empecé a ver mucha gente que se iba de las calles de las Ramblas y quedaban las Ramblas completamente vacías. Entonces mi compañero Víctor y yo lo que hicimos al escuchar como dos detonaciones muy fuertes fue coger perdón. Fue coger, es que se me había cortado la llamada. ¿Hola? Sí, bueno, estamos en directo, Carlos, y bueno, él tiene sí, se ve que se le cortó la comunicación con nosotros, Yolanda. Hazle tú la entrevista, no importa. Adelante. Efectivamente, yo creo que ahora sí te escucha. ¿Hola? Yo creo que sí te escucha en este momento, Carlos. Sí, te escuchamos perfectamente bien. Hazle tú la entrevista, no importa que nosotros no podamos preguntarle. Sí, ahora sí. Bueno, él lo que estaba contando, estaba relatando esos momentos trágicos en los que la furgoneta se introduce, porque él incluso grabó en vídeo todo lo que se producía en ese momento. Nos contabas antes, nos relatabas antes, bueno, pues la tragedia que vivías, porque tú incluso viste pues a un niño pequeño con la mamá. Sí, es lo que iba a explicar en este momento. Al acceder hacia las Ramblas, cuando escuchemos estas detonaciones o impactos, accedimos mi compañero y yo hacia las Ramblas y vimos al niño pequeño con la madre. Intenté ir a ayudar al niño pequeño porque lo vi muy mal. Cuando fui a tocar al niño pequeño me di cuenta que no se movía, no respiraba o prácticamente es la sensación que me dio. Intenté ayudarlo por todos los medios de mis posibilidades y de mis maneras posibles, porque no soy médico, no tengo ninguna experiencia en socorrer personas ni en primeros auxilios. Entonces mi reacción pues fue llamar a la policía, llamar a ambulancias, intentar ayudar como pude con gente que pudiera atender. Entonces acto seguido vinieron ya un grupo de gente que se pusieron a atender al niño y a la madre. Pero tú entre tanto veías todavía la furgoneta cómo seguía arrollando a personas. La furgoneta continuaba hacia abajo de las Ramblas haciendo eses y yendo hacia la multitud de la gente. O sea, la gente se iba apartando hacia un lado y hacia el otro y la furgoneta seguía a la gente para atropellar al máximo de personas posibles. De hecho, bueno, cuando se frena ya cerca de la imagen de Gabriel Miró, fue ya, pues como tú decías, una imagen dante. Sí, o sea, eso ya fue lo más grave, horroroso y horrible que nadie pueda ver en esta vida, porque era muchísima gente tirada por el suelo, mucha sangre, muchos heridos, muertos, y eso fue un horror, fue un horror. ¿La policía llega y qué os dice? La policía entonces empezaron a llegar, empezaron a acordonar el lugar, empezaron a dispersar a la gente. Yo seguía grabando con el móvil, ¿vale? Porque subí hacia las Ramblas también, ahí hacia Cataluña, perdón. Allí habían 5 mujeres tiradas en el suelo, de las cuales habían 2 o 3 que venían de hacer compras, tanto de ropa como de comida. Estaba toda la compra, toda la ropa, todo tirado por el suelo, estaba todo hecho un desastre. Habían sillas de una terraza adyacente a las Ramblas, por en medio de las Ramblas, o sea, eso era un desastre. Habían, entre estas 5 personas, habían 2 mujeres que estaban completamente estiradas, no se movían, y luego habían 3 que sí, que ya estaban incorporadas y ya había gente que les estaba ayudando y demás. Carlos, tenemos que decirte que Carlos, tu tocayo, tiene 34 años residiendo aquí en Barcelona. Él, como nadie, conoce este lugar, las Ramblas, conoce, qué actividad tiene a diario. Yo creo que te escucha, no sé si le queráis formular alguna pregunta. Se ha vuelto a cortar. No sé si se cortó o no, la verdad es que... ¿Me escuchas, Carlos? A ver, que las Ramblas para mí siempre es un sitio... Espera, no creo que no te escucha. No importa, pero creo que su testimonio ha sido muy valioso, la verdad nos ha dejado muy claro y nos ha dejado sentir que es lo que estaban en ese momento viviendo, que era lo que estaban en ese momento sufriendo. Él estuvo ahí en ese instante. El hecho de que se haya acercado a rescatar a este niño
cuya tragedia se ha vuelto emblemática de este ataque terrorista, y que haya alcanzado a ver con sus ojos cómo la furgoneta, la camioneta esta, seguía matando gente, me resulta estremecedor. Gracias, Yolanda, por este enlace. Volvemos contigo un poquito más adelante a ver cómo se van desarrollando las cosas allá en Barcelona. Más adelante tenemos las reacciones en el mundo. Varios países condenaron el terrorismo en Barcelona. México envió sus condolencias, expresó su solidaridad con España. Vamos a hablar con la cónsul y un reportaje de Cataluña, uno de los principales sitios de captación de extremistas islámicos para convertirlos en terroristas que ataquen. Pero antes de irnos, la tarde-noche de ayer granizó en el centro y sur de la Ciudad de México. Algunas vialidades se tapizaron de blanco. En redes sociales se difundieron imágenes. Por la intensidad de la lluvia, el gobierno local activó alerta naranja en las delegaciones Cuauhtémoc, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. El granizo alcanzó hasta 10 centímetros de espesor en colonias de Benito Juárez, Iztacalco y Cuauhtémoc. La tormenta inundó un acceso del estacionamiento en la Cámara de Diputados. En la línea de Despierta está la embajadora María del Carmen Oñate Muñoz, quien es cónsul de México en Barcelona. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes para usted. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted? Buenos días para usted. Gracias. Sube el número de países que han tenido ciudadanos entre las víctimas del doble ataque en Cataluña, el doble ataque terrorista. Se hablaba inicialmente de 14, 15 nacionalidades, ahora de 34. ¿Qué sabemos de mexicanos? Así es. No hay absolutamente ningún mexicano reportado en la lista de las nacionalidades de las personas afectadas en los atentados. Esta es información de la Generalitat de Cataluña, por lo tanto es una información oficial y no hay mexicanos reportados. Le agradezco mucho estos minutos, embajadora. Muchas gracias y muy buenos días. La cónsul de México en Barcelona. Líderes del mundo condenaron el ataque terrorista y expresaron su apoyo a las víctimas. México transmitió sus condolencias a las familias afectadas y extendió al gobierno español su solidaridad. En ese mismo sentido fueron los mensajes de apoyo de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Ecuador, Chile, Honduras, Guatemala, Francia, Rusia, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Turquía, Israel, Egipto, Suiza. Pidieron unidad contra el terrorismo. El Papa rezó por las víctimas. En las redes sociales, con el hashtag, con la etiqueta Fuerza Barcelona y Barcelona Contigo, usuarios hicieron un llamado a no subir videos de las víctimas y en su lugar publicaron imágenes de gatos, sí, de gatitos. También lo hicieron como estrategia para evitar que los terroristas se enteraran de los operativos, porque muchas veces los vecinos dicen, está llegando aquí la policía, y entonces esto alerta a los terroristas que podrían estar siendo buscados justamente en esos vecindarios. Entonces, a subir imágenes de gatos. Facebook Live, para que nos sigan durante el corte. Solo hay que entrar a la cuenta de Facebook Noticieros Televisa. Despuesito de la pausa seguimos con los atentados, vamos a analizar, pero también cómo va la renegociación del TLC. Se lo vamos a preguntar al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el estudio. También el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que acudió a la PGR por el soborno de Odebrecht, dio una conferencia de prensa, aseguró que no hay evidencia de que recibió dinero. Le vamos a relatar su postura. Pero antes, Donald Trump volvió a generar polémica en Twitter. En un primer mensaje expresó su apoyo a España. Dijo, Estados Unidos condena el ataque terrorista en Barcelona y haremos lo que sea necesario para ayudar. Sean fuertes y duros, los queremos. Y luego, una hora después, sugirió un castigo para los culpables. Escribió, estudiar lo que el general estadounidense Pershing Lee le hacía a los terroristas cuando lo capturaban. No hubo más terroristas islamistas en 35 años. Eso escribió en Twitter porque cuenta la leyenda que Pershing, un militar que dirigió tropas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, capturó en Filipinas a 50 musulmanes, mató a 49 de ellos con balas bañadas en sangre de cerdo y a uno lo exoneró para que pudiera contar lo que había pasado, aunque no hay evidencia histórica de que esto realmente hubiese ocurrido. Pero bueno, para Trump que no haya evidencia, pues... Atentado en España. Terroristas atropellan a una multitud en la zona turística de las Ramblas en Barcelona. 13 personas murieron y 130 resultaron heridas. El Estado Islámico se atribuyó la agresión. Horas después hubo un segundo ataque en Cambrils, Tarragona, donde la policía mató a 5 presuntos yihadistas.
Una mujer murió y otras 5 personas resultaron con lesiones. Los operativos antiterroristas continúan y hasta el momento hay 3 sospechosos detenidos. En entrevista para Despierta habla María Carmen Oñate Muñoz, cónsul de México en Barcelona. ¿Qué sabemos de mexicanos? Así es. No hay absolutamente ningún mexicano reportado en la lista de las nacionalidades de las personas afectadas en los atentados. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acude a la PGR y se reserva su derecho a declarar sobre los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht. En conferencia reiteró que es inocente. No existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero, ni de ellos, ni de nadie. En el segundo día de la renegociación del TLC, las federaciones de granjeros de Estados Unidos y Canadá y el Consejo Nacional Agropecuario de México cierran filas y piden que el tratado se modernice y no sea desmantelado. La Procuraduría de Zacatecas localiza 4 fosas clandestinas. En su interior se encontraron 7 cuerpos. Fuerte granizada en el centro y sur de Ciudad de México. Afectó vialidades principales como Tlalpan. En algunos lugares el hielo alcanzó hasta 10 centímetros de espesor. Cataluña, España, fue blanco de 2 atentados terroristas. 14 personas murieron y al menos 130 resultaron heridas. El primer ataque, que ya se atribuyó al grupo terrorista Estado Islámico, fue en Barcelona, en la avenida de las Ramblas, el sitio más turístico de esa ciudad. Una camioneta se metió al camellón, que es muy ancho, y avanzó en zigzag para atropellar a la mayor cantidad de ciudadanos. Recorrió 500 metros. Según testigos, el conductor se bajó de la camioneta y se fue caminando. Aún no ha sido detenido. Las autoridades, eso sí, arrestaron a 4 sospechosos. Entre los supuestos autores se identificó a Driss Oukabir, aunque podría tratarse de una identidad robada. 8 horas después ocurrió un segundo atentado en Cambrils, un pueblo catalán 120 kilómetros al sur de Barcelona. Agentes mataron a 5 presuntos terroristas que también atropellaron a civiles en la avenida Paseo Marítimo, junto al Mediterráneo. Una mujer murió, 5 personas y un oficial resultaron lesionados. Hay personas de 34 nacionalidades entre las víctimas de los 2 ataques: españoles, alemanes, franceses, británicos, estadounidenses, canadienses, argentinos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos. Oficialmente no hay ningún mexicano. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, decretó 3 días de luto. Varios países condenaron el terrorismo y manifestaron su apoyo, entre ellos México, que envió sus condolencias a las familias afectadas y expresó su solidaridad a España. Esta mañana en la Plaza de Cataluña, ahí lo tiene, el rey Felipe VI y el presidente Rajoy guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas y luego hubo aplausos. Nuestro compañero Alberto Peláez, corresponsal de Noticieros Televisa en España, nos ha presentado aquí en Despierta varios reportajes exhibiendo cómo Cataluña es la principal sede del extremismo islámico en España. Es un escondite favorito clave para contratar nuevos terroristas. Hoy le vamos a presentar más detalles sobre este delicado asunto. El yihadismo tiene en España un buen escondite. En los últimos años, en Cataluña, las fuerzas de seguridad del Estado han detenido a más de 300 terroristas que pretendían bien cometer atentados, bien enviar a otros yihadistas a Siria o a Irak. Cataluña es el principal punto del yihadismo en España. Hoy por hoy Barcelona lo podemos señalar o lo señalamos como el mayor foco de actividad yihadista en nuestro país. Pero además Cataluña es uno de los principales lugares de captación. Suele captar en diferentes puntos de España, en Madrid, en Ceuta, en Melilla, pero casi siempre existe una conexión con Barcelona. Por lo tanto es un núcleo, uno de los núcleos principales que existen en España para captar gente para convertirse al yihadismo. Y otro punto importante que hace de Cataluña un lugar predilecto para los terroristas es la confluencia de gente. Una zona de paso y que sirve pues para enlazar a diferentes sectores dentro de las diferentes organizaciones. La mayoría de los musulmanes que viven en Barcelona lo hacen en el barrio del Raval.
De los 50.000 vecinos que conviven en el barrio del Raval aquí en Barcelona, según el propio ayuntamiento, el 65% son de origen musulmán y de ellos un porcentaje importante son pakistaníes. Por eso también a este barrio se le llama Rabalistán. Pep García es el presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio popular desde hace más de 30 años. Es el barrio más pobre de Barcelona. Tiene 4 mezquitas. El desempleo es alto. Muchas familias viven en condiciones infrahumanas. Hay una parte de la población actualmente en el Raval que vive en una, podríamos llamar una clandestinidad absoluta, donde pueden hacinarse 30, 40 y 50 personas. ¿En un solo piso? En un solo piso. De esta manera, el Raval reúne las condiciones óptimas para la captación de futuros yihadistas. En el Raval se han producido las operaciones más espectaculares contra el yihadismo en España, entre otras las detenciones de 11 pakistaníes que quisieron cometer un atentado en el metro de la ciudad condal, parecido al del 11 de marzo en Madrid. Barcelona, Alberto Peláez, Noticieros Televisa. En los últimos 13 meses se han registrado 8 ataques, así, con vehículos en Europa. El 4 de julio de 2016, el peor, cuando un tunecino arrolló a una multitud que celebraba el Día Nacional de Francia en el muelle de Niza. 84 personas murieron. El 12 de diciembre, 12 personas fallecieron en Berlín, Alemania, cuando otro tunecino los atropelló en un mercado navideño. En marzo de 2014, un británico mató a 5 peatones sobre el puente londinense de Westminster. El 7 de abril, en Estocolmo, Suecia, un uzbeco asesinó también a 5 personas con un camión. El 3 de junio, 3 terroristas arrollaron a los peatones del puente de Londres y acuchillaron a varios en su huida. El saldo fue de 8 personas muertas. 2 semanas después, un británico atropelló a un grupo de musulmanes, uno perdió la vida. Y el 9 de agosto, un hombre atropelló a varios militares en París, Francia. 6 resultaron heridos. Hoy en la mesa de Despierta les agradezco muchísimo. Mauricio Mesolán, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por estar Carlos. aquí. Alberto Peláez, nuestro corresponsal en España, le agarró esto de vacaciones en México. Qué bueno que pudiste venir al estudio, Alberto. Muchísimas gracias. No, al contrario, buenos días. ¿Por qué alguien hace esto? ¿Por qué alguien se sube a un coche o renta una camioneta? ¿Qué pasa por sus cabezas, Mauricio? Tienes que pensar primero en la motivación y segundo en el método. La motivación es un tema que está siendo muy estudiado, muy discutido. Hay discusiones muy interesantes acerca de por qué estos jóvenes están llevando a cabo este tipo de actos, ¿no? Y tienes por un lado eso. Y luego el método, y luego se vincula el tema, ¿no? Porque este tipo de métodos aportan enorme eficacia. O sea, tú mira en este momento, o sea, velo desde el punto de vista de los atacantes. Tienes a todos los medios del mundo, las redes sociales, los videos compartidos, las fotografías compartidas, y entonces la expansión del terror es enorme. Y como se vuelven ataques enormemente eficaces, entonces se repiten y se repiten, se incentivan. No tienes que importar armas, no tienes que diseñar una bomba. No necesitas ir a Siria a recibir entrenamiento para manejar una camioneta y arrollar personas. Y sin embargo, la cobertura mediática que recibes, la cantidad de muerte, la cantidad de sangre y dolor que puedes proyectar y por lo tanto el poder para la organización a la que te has afiliado o en nombre de la cual actúas es enorme. Y por lo tanto, ese incentivo va encadenando uno y otro. Alberto, hay 2 teorías aquí. Hay quien dice, están marginados, son jóvenes, y tú lo retratabas en el reportaje, en lugares donde viven hacinados, en pobreza, sin empleo, abandonados por Occidente. Muchos de ellos, por ejemplo, recuerdo los ataques en París, franceses, ¿no? Musulmanes franceses, no necesitaban ni pasaporte, ni meterse ilegalmente al país, etcétera, etcétera. Y hay quien dice, recuerdo haber entrevistado a Salman Rushdie hace no poco, y yo le hablaba de esto, de cómo Occidente abandonaba a los musulmanes, los marginaba, y entonces y decía, no, a ver, hay muchos marginados, hay muchos pobres, y no se vuelven terroristas. O sea, estos son terroristas, estos son violentos, son inadaptados. ¿Dónde creen ustedes que está la razón? A ver, yo creo que son 2 cosas. Por una parte es verdad que el cinturón de Barcelona y todo el levante español es la parte más rica y por lo tanto muchos musulmanes han ido a vivir ahí, se han asentado. Muchos de ellos en la zona del Raval, que es un costado donde ha sido el atentado, al lado de la Boquería, es un barrio muy pobre, muy depauperado y son personas efectivamente muy fácilmente captables porque su consistencia intelectual es muy poco sólida. Ahora, eso es una cosa, pero lo que pasó ayer en Barcelona
no tiene nada que ver con el lobo solitario ni nada que se le parezca. Ayer ocurrieron 2 atentados terroristas y se pergeñaron desde hacía meses en la ciudad de Alcanar, perdón, que fíjate, casualmente el nombre es árabe, en Tarragona, y los que lo cometen sí son probablemente gente con una poca consistencia intelectual, pero los que lo están pergeñando, y tú los conoces muy bien, son antiguos miembros de la Guardia Republicana de Saddam, que están en Siria o en Irak. Ellos son los grandes hacedores, porque lo que ayer ocurre, por una parte en las Ramblas, donde era muy fácilmente poder atentar, tú lo conoces muy bien, y lo que ocurre posteriormente en Cambrils, porque ¿a quién se le va a ocurrir atentar en Cambrils? Bueno, lo que quieren es una fuerza mediática, como muy bien decía Mauricio. Ya captada la atención, pum, atacas donde sea y ya... Pero no fue, el de ayer no fue un lobo solitario, no, fue un comando muy bien organizado. Claro, yo coincido en este diagnóstico. O sea, claramente aquí no estamos hablando de un lobo solitario, hay varias posibilidades. Obviamente la primera es que sea una célula que ya esté trabajando y que ya tenía algún grado de preparación. También existe una unidad virtual por parte de ISIS. Ese fue el caso de Nisa que tú venías relatando hace unos minutos. Una unidad virtual de ISIS que trabaja a distancia, detecta, recluta, capacita y monitorea atentados a distancia. Entonces, todo este tipo de variantes hemos estado viendo. Ahora, nada más regresando un segundito a la pregunta que hacías, hay una tesis que yo invito a la audiencia a leer, una tesis reciente, polémica, pero es la tesis de Olivier Roy, un francés, quien dice que no estamos ante la radicalización del Islam, dice él, estamos ante la islamización del radicalismo, porque él lo que hace es que se mete a bases de datos y detecta que la gran mayoría, probablemente no el caso de Barcelona ayer, pero la gran mayoría de quienes cometen este tipo de atentados son musulmanes de segunda o tercera generación, que no necesariamente eran religiosos anteriormente, sino que muchos de ellos eran jóvenes que iban a fiestas y que tomaban alcohol y que encuentran en el Islam un renacimiento, un resurgimiento. O sea, aquí tienes que meterte al proceso psicológico de cada individuo y cómo se empieza a generar una especie de cohesión a partir de Internet y a partir de que encuentran en ISIS y en la retórica de ISIS un sentido a su vida. Ahora, ¿y qué papel deben de jugar los clérigos musulmanes, por ejemplo? Hay experiencias muy interesantes en Australia, en otras partes de Europa, incluso en Estados Unidos, donde las comunidades locales están teniendo intercambio con estos clérigos y logrando procesos de desradicalización, porque por ahí va un poco la cosa, ¿no? Desradicalizar y realmente reprochar cuando ocurren estas cosas, ¿no? Así es. Condenar, o sea, condenas inequívocas por parte de los imanes. El gobierno español, Alberto, ¿falló? ¿El gobierno español, qué te parece, cómo está reaccionando ante esto? ¿Puede volverse a repetir? ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Y cómo puede incidir esto en toda la disputa y el debate y hasta el posible referéndum para la independencia de Cataluña? Bueno, son dos cosas distintas, yo creo. En primer lugar, yo creo que el gobierno español primero sabía esto. No era ajeno, ya lo sabía hace meses, se sabía hace bastantes meses que podía ser Barcelona, Madrid, Sevilla, cualquier ciudad importante. Estado Islámico lo había advertido. Muchas veces. Ni siquiera le llama a España, le llama Al-Andalus, ¿no? O sea, como ellos fueron 800 años España fue el califato, el gran califato, el Al-Andalus. Ahí tenemos las grandes... Bueno, los moros expulsaron a los españoles. Desde Bin Laden está el discurso de Al-Andalus. Desde en el año 722 entran los moros en la batalla de Guadalete y los reyes católicos los expulsan el 2 de enero de 1492 con la toma de Granada. Pero ellos dejan, bueno, gente tan importante como Avicenna, Averroes, y dejan todo un importante edificios que para ellos son fundamentales, la Alhambra de Granada, la Torre del Oro en Sevilla, la Mezquita de Córdoba, son que para ellos la recuperación del Al-Ándalus es algo intrínseco, algo Entonces propio. Ya se veía venir y va a pasar. Pero el gobierno de Rajoy, como tú dices, yo creo que actuó de una manera muy tibia. Cuando han ocurrido los atentados en Francia, en París, el antiguo presidente François Hollande, horas más tarde decía, bueno, pues muy bien, ahora estos se van a enterar porque nosotros vamos también a golpearles en el target donde están, en lugares de Siria y Irak, donde están perfectamente localizados. Yo creo que España en estos momentos ya tiene un ejército lo suficientemente potente como para que, amparándose en la OTAN,
Bueno, pero además han peleado contra el terrorismo antes de ETA, ahora será ISIS, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el terrorismo de ETA era un terrorismo más nuestro, más secular, más doméstico. Este es un terrorismo distinto, pero ya conocemos cómo es ese terrorismo. A ver, ¿en serio es con aviones como lo combates? No, porque lo que yo digo, Carlos, es que España lo que no puede es solamente decir lo de siempre, la unidad nacional, somos todos muy buenos, todos nos queremos mucho, los partidos políticos. No, tenemos que ir más allá. Y en ese sentido España sí debería haber actuado de una manera más firme. Hay que entender que aquí hay que hacer dos diagnósticos distintos, de hecho múltiples diagnósticos. Un diagnóstico es el del terrorismo interno, interno me refiero de musulmanes de segunda, tercera generación, que ocurre en Francia, que ocurre en Reino Unido, que ocurre en Bélgica, incluso en España. Una cosa es ese diagnóstico y otro muy distinto es el diagnóstico para los grandes centros y grupos terroristas que, por cierto, son responsables de aproximadamente 80%, 90% de los atentados terroristas en estos países como Irak, Afganistán, Siria y demás. Es muy distinto combatir a ISIS en sus centros operativos que en sus distintas células. ISIS es, de hecho, una red que tiene estos centros operativos, tiene un número de filiales que operan, muchas en el norte de África, otras en Asia. ISIS tiene una filial importante en Afganistán y tiene estas células. Entonces, cada una Una cosa es de los territorios que ocupa, que han sido notablemente disminuidos, los que tiene Estado Islámico, y otra cosa es cómo combatir a esta llegada a Internet, etcétera. Hay quien incluso dice, tenemos que saber que vamos a perder privacidad. Se tienen que meter los gobiernos a nuestros celulares, a nuestro WhatsApp, a nuestros correos electrónicos. ¿Ustedes creen que va por ahí? A ver, yo quería hacer una matización con lo que decía Mauricio, que tiene toda la razón. El Estado Islámico, el Daesh, a pesar de que ya perdió Mosul, y ya no es el califato Mosul, se mueve con una facilidad extraordinaria. Y ahora, como muy bien decía, es muy nómada y puede moverse por todos lados. Hay que pensar que el Magreb y el Sahel, que están juntos en el norte de África, es donde están ahora instalados fundamentalmente en Libia, pero esto va desde Egipto hasta Mauritania. El peligro que corremos ahora en España es que lo tenemos, bueno, España e Italia lo tenemos a una hora. A través de Ceuta y Melilla, has visto la cantidad de personas que se cuelan. Eso, bien, la otra posibilidad es su capacidad de movimiento en línea, que hay que considerarla, ¿no? O sea, eso es lo que ahí quería yo enfocar. Porque hay un número muy importante de marroquíes y de magrebíes viviendo en España que tiene... ISIS lo que ha hecho es que los detecta, los radicaliza en línea, o sea, ya no tienen ni siquiera que ir o llegar o atraerlos. Días, Mauricio. En muy pocos días. O sea, no decía eso, justo que la pregunta de el combate es realmente con aviones, ¿cómo le haces para combatir la ideología? Es que, mira, hay que entender que una cosa es combatir el terrorismo en Manchester, otra cosa es combatirlo en España, otra cosa es combatirlo en Francia, otra cosa es combatirlo en el norte de África, Egipto, Afganistán, y al mismo tiempo tienes que tener una estrategia global. O sea, sí se los digo, si no encontramos formas para pacificar y para encontrar formas para estabilizar Siria, Irak, Afganistán, entonces hay esos focos de terrorismo se terminan interconectando con otras partes del mundo. Entonces, al mismo tiempo, estrategias locales, estrategias globales. Es complejo, pero así de complejo es el fenómeno. Mauricio Mesola, muchísimas gracias. Al contrario. Por venir, gracias, Alberto Peláez. A vosotros. Hasta luego. La madre de todas las negociaciones, día 2 en Washington, continuaron las reuniones de las delegaciones México, Estados Unidos y Canadá para la renegociación del TLC. En el caso de la agricultura hubo un avance. Las federaciones americana de Buró de Granjeros y de Agricultura de Canadá, así como el Consejo Nacional Agropecuario de México, enviaron una carta conjunta a funcionarios de los tres países, reiterando su llamado para que el tratado se modernice y no sea desmantelado. Es decir, el sector agropecuario de los tres países está de acuerdo en, híjole, si le muévanle para adelante, pero no lo vayan a echar para atrás. Vamos a enlazarnos con Ariel Moustazos, el corresponsal de Noticieros Televisa en Washington. Le está dando seguimiento al proceso de renegociación. Hoy día 3, Ariel, adelante. Buenos días, aquí estamos en el Hotel Sede, ya están llegando los negociadores y sí, esto que decías del tema de agricultura tiene mucha importancia porque las economías de México y de Estados Unidos son muy complementarias en ese sentido. Pidieron los agricultores de los tres países más y mejor alineamiento regulatorio, mejora del flujo de bienes en los cruces fronterizos, más alineamiento de medidas sanitarias y fitosanitarias que estén basadas científicamente, la eliminación de aquellas barreras técnicas al comercio que no tengan base científica y las revisiones que reflejen los avances
tecnológicos como el comercio digital y otros. Y es que esta negociación, Carlos, es muy importante. Entre México y Estados Unidos circulan 1.3 mil, es decir, 1.300 millones de dólares diarios, $1 millón por minuto en términos comerciales. Hay 14 millones de trabajos en Estados Unidos que dependen de este tratado y bueno, pues evidentemente lo que está aquí en juego es mucho. Y tenemos información de primera mano y en exclusiva para Noticieros Televisa. ¿Cuántos grupos creen, cuántas mesas de trabajo creen que están aquí a mis espaldas negociando? 28 diferentes grupos de trabajo al mismo tiempo negociando. Algunos de ellos son de competencia de empresas comerciales del Estado, de servicios, de inversión y de compras de gobierno. Tienen nada más por México a veces hasta 36 elementos sentados, cada grupo ahí negociando, y esto habla pues un poco de la complejidad de la negociación. Y una cosa que nos enteramos, Carlos, es que no hay todavía aquí ningún grupo, ninguna negociación sobre energía. Yo creo que la están guardando para México. Así están las cosas aquí en Washington, Carlos. Oye, qué buenos datos. Gracias, Ariel Mostazos desde Washington. Está en el estudio de Despierta el jefe de esta negociación por el lado mexicano, que es Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos. Aquí estamos, llegando apenas. No veo moretones, no veo heridas. ¿Cómo salió del primer round? Pues yo creo que el primer round es realmente posicionamientos básicos. Y todos los que han negociado algo en su vida saben pues que no puede salir con moretones en el primer round porque no necesariamente va a tener una buena trayectoria, ¿no? Pero yo creo ¿Quién va ganando? Yo creo que no hubo sorpresas, o sea, los posicionamientos que tuvimos los conocemos todos. La diferencia es que los hicimos sobre en un mismo techo al mismo tiempo, pero lo que hemos dicho lo hemos repetido en varias partes. Y bueno, si tuviéramos que calificar del 1 al 10, ¿cómo va la negociación en general y México en particular? Yo creo que está iniciando. Ayuda mucho el hecho que los técnicos de cada uno de los grupos de trabajo, al menos los mexicanos y los estadounidenses, se conocen hace muchos años y también con los canadienses, porque es la gente de servicio civil, los que han estado trabajando ahí por años. Y entonces ya estuvimos con ellos en TPP y eso ayuda, porque hay una ¿Hay buen química. ambiente? En las mesas hay un ambiente extraordinario. ¿Química? Algunos se conocen desde hace mucho tiempo, claro, tienen jefes que les mandan bolas difíciles a veces, ¿no? Y entonces ahí donde... Pero el que se lleven bien, pues ya es un buen elemento. Claro, no es una garantía de nada. ¿Se está tambaleando el TLC? No. No. O sea, cualquiera que diga que porque en el primer round hay cosas que no van a ser fáciles procesar, con eso tambaleas un proceso, pues es totalmente tener una percepción equivocada de lo que es el arranque de ¿Cuáles las son negociaciones. esas cosas que no van a ser fáciles? A las 3. Ustedes lo podemos detectar rápidamente, lo pueden detectar rápidamente desde el arranque. Un objetivo de reducir un déficit comercial, que sabemos todos que en economía pues eso no puede ser un objetivo, o sea, es una consecuencia. Es una consecuencia de otras políticas públicas, pero sin duda, y yo he dicho, bueno, estamos dispuestos a analizarlo para hacer relocación, lo que le llaman relocación o ubicación de comercio entre regiones, pero siempre expandiendo comercio, no limitando comercio. Entonces, sí, yo te puedo pensar en que crezcamos, que yo te compre más insumos que compro en otras regiones, pero competitivamente. Si quieres, crece tú más que yo, pero crezcamos los dos. Exactamente. ¿Y hay primeros acuerdos? Básicamente son acuerdos de modelo de diseño, de método de negociación, de poder avanzar. Y yo creo que sí hay temas que son muy positivos para todos, como por ejemplo cómo enganchar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor, cómo promoverlas, etcétera. Es un capítulo que yo creo que deberíamos tener listo para la siguiente ronda. No le veo mayor complejidad. Uno de los objetivos que tenía el documento que dio a conocer el gobierno de Donald Trump era el combatir la corrupción en los 3 países, pero en específico en México. Ahí, ¿cuál va a ser la postura del país? Recordarán ustedes que cuando me invitaron a este programa yo siempre he dicho que va a ser un elemento que México va a poner en la mesa. De hecho, nosotros propusimos poner ideas, inclusive ideas que pueden ir más allá de lo que hicimos en el TPP, porque tenemos una uniformidad de principios en América del Norte que nos pueden dar ese parámetro. Y yo creo que va a haber un capítulo anticorrupción muy importante relacionado con compras gubernamentales. ¿Definieron líneas rojas, aquello que si lo llegan a pasar, se paran de la mesa el país y dice, yo ya no sigo? No podría decirte que hay ya líneas rojas. Todo el mundo hemos leído las entrevistas y los testimonios que hemos dado
y podemos inferir dónde hay algunas posiciones muy irreductibles. Yo creo que la única que yo podía interpretar como ya una primera reacción es que en el discurso de Lighthizer fue un poco más allá del fortalecimiento de las reglas de origen regional, lo que determina el contenido de insumos o de participación. Sí, que no, para ponerlo claro, en un coche, ¿qué porcentaje es de China y qué porcentaje realmente es de México? Que en el caso de coches casi no hay chino. Es un ejemplo. Pero ¿qué porcentaje es de la región? Para que no pagues impuestos a la hora de venderlo a Estados Unidos o a Canadá. Él infirió, sin ser muy específico, que podían también fijarse en contenido nacional. El contenido nacional no se utiliza en ningún acuerdo comercial en el mundo porque le pone demasiadas rigideces a las empresas. O sea, no nada más el 62% del contenido regional, sino tanto de Estados Unidos, tanto de Canadá, tanto de México. Imagínate cómo complica la planeación estratégica de una empresa. Haz una televisión y que estar viendo, híjole, pero es que si compro este transistor ya me pasé del porcentaje. Y luego supervisa eso, o sea, ponlo en operación. Abre la tele, ¿no? Y ve que dicen made in, ¿no? A ver, ¿son momentos de peligro, son momentos de tensión? ¿Hay que rezar? Yo diría que hay que estar todos muy comprometidos en este proceso. Nos acompañaron un grupo muy nutrido del cuarto de consulta de organizaciones comerciales internacionales, un grupo muy representativo del Senado, 8 senadores de la República, y lo que hay que hacer es estar trabajando muy directo. Es un proyecto que es el Proyecto México, donde todos estamos involucrados y comprometidos. Una de las cosas que ha pasado desde la última vez que los visité es que acuerpamos muy bien el proceso de consulta, lo fortalecimos. Estuvimos claramente con un proceso interno de sectores productivos y luego fuimos a Internet en una consulta abierta, más de 600 contribuciones y sobre todo abrimos un día de audiencias públicas donde participaron de los que fueron a consulta por Internet varias organizaciones en todos sentidos, de los que quieren que se acabe el tratado. O sea, también hay voces que dicen que de una vez. Pero inclusive gente pues que es la misma gente que en aquel tiempo, en el 93, pues no quería el tratado, ¿no? Ahora, la crisis de Trump, ¿cómo le puede afectar a estas negociaciones? Por un lado, ¿podría Trump no estar para ver que se concluya esta renegociación? O por el otro, agarrar al TLC como una manera de cumplirle a su base porque todo lo demás le está saliendo mal? Yo creo que el peor escenario para este diálogo es un presidente que no esté claramente en un balance adecuado para poder tener los frentes bien desarrollados. Yo te diría que uno de los elementos que ocurrieron mientras estábamos allá es el anuncio del presidente de desmantelar los grupos empresariales o los consejos. Y ese elemento es una decisión que él toma por la inercia que estaba ocurriendo. Sí, por los temas de racismo. Ahora, lo que yo esperaría es que eso no signifique que los grupos empresariales no van a estar muy presentes mandando mensajes a su Casa Blanca. Eso es lo que a mí me preocuparía. O sea, un Trump débil no le conviene esta negociación. Yo te diría que necesitamos a un presidente que tenga un balance en todos sus temas para que podamos desarrollar las cosas. Yo creo que no debemos de apostarle a los temas de catástrofe porque puede tener mayor inestabilidad en todos los temas adicionales. ¿En qué plan Lighthizer? Mira, la verdad es que como que todos nos leemos las historias de cada quien para saber con quién nos vamos a sentar en la mesa. Estuvo bastante normal, muy constructivo, muy claro en lo que a él le preocupa. Pero a él nunca le han gustado los acuerdos de libre comercio. Mira, siempre tiene más uno a uno él trabajó que multilaterales, mucho con empresas, ¿no? con sectores tradicionales como el acero, fundamentalmente, y sí tiene una visión muy distinta. Él fue subsecretario del segundo de a bordo de esa misma agencia donde está ahora, con Reagan. Y era cuando negociaban acuerdos de contención de exportaciones de los japoneses y todos los temas del acero. Y efectivamente viene de un parámetro distinto, o sea, tan simple como el hecho de que no cree que la política monetaria y la política económica es la que define déficit. O sea, si eres un país ahorrador o no eres un país ahorrador, ¿no? Pero ¿en la mesa ya bien? O sea, o muy agresivo. La mesa ya, digamos... Una cosa es lo que vemos en el discurso, pero ya en corto... Tuvimos la bilateral, fue una bilateral donde por sugerencia de él y mía estuvimos primero solos, platicando antes de estar hablando con los equipos, y ese ambiente es muy bueno porque ya en corto, pues claramente dices, mira, yo voy por esto y por esto, o sea, con mucha claridad, entonces tú ya sabes en qué ámbito te estás moviendo, ya puedes compensar las diferentes posiciones.
Y una de las cosas que yo creo que es muy importante es lo que te transmitieron de parte de los agricultores. Los agricultores en los 3 países están mandando el mensaje, esto funciona muy bien, no se metan con nosotros. Y tienen mucha razón, porque abrir la caja de Pandora de la agricultura no la vuelves a cerrar. Y Alfonso Guajardo, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, espero que siga viniendo, ¿no? Claro que sí. Porque son muchos rounds los que vienen adelante. El secretario de Economía de México, vamos a enlazarnos en este momento, está hablando Mariano Rajoy, el presidente de España, ha sido víctima este país de un doble ataque terrorista. Con su función, y en este momento lo que más nos importa es que logren esclarecer los hechos, pongan a los criminales a buen recaudo y sean eficaces para evitar que en el futuro se vuelvan a producir estas circunstancias. También, una vez más, quiero, en nombre del Gobierno de España y de todos los españoles que se puedan sentir representados por mis palabras, trasladar en nuestro pesar a todas las familias de las víctimas de este ataque contra el terrorismo y nuestro deseo de que los heridos se recuperen. Todos, hay algunos que están en situación difícil, como saben, y que lo hagan a la mayor celeridad posible. Muchísimas gracias por su atención. Vamos al resumen de la media. Buenos días. Inicia una huelga de hambre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Dice que hay una persecución política y cacería de brujas en su contra y de sus excolaboradores por parte de las autoridades de Veracruz. En Panamá, la defensa del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, presenta un recurso para tratar de evitar su extradición a México. Argumenta que su detención fue ilegal. Tras 7 meses de estricto aislamiento en una cárcel de Nueva York, el Chapo Guzmán recibe su primera visita familiar. Vio a sus gemelas de 5 años y a su hermana Bernarda. Terminan las vacaciones de verano. El próximo lunes, 26 millones de estudiantes de educación básica regresarán a clases para el nuevo ciclo escolar. El director técnico del Cruz Azul, Paco Gémez, tendrá que pagar una multa de más de 150,000 pesos por hacer una seña obscena a un aficionado. También fue suspendido un partido de la Copa MX por su expulsión durante el partido contra el Zacatepec. Siete de la mañana con 32 minutos, le muestro la imagen del satélite. Tenemos a la vista a la tormenta tropical que se llama Harvey, que se dirige precisamente hacia las costas de Centroamérica inicialmente, y para el próximo fin de semana, para el próximo miércoles, ya lo tendremos frente a las costas de Belice y tendremos afectación en la península. De hecho, será miércoles o jueves. Lo invito a que vayamos al norte. Vamos a Tijuana. Tijuana, el día de hoy esperamos una máxima de 24, en Mexicali 42 grados, en Hermosillo, Sonora 37 grados, clima seco nuevamente en todo el noroeste del país. Vemos para Chihuahua pronóstico de una lluvia ligera en horas de la tarde y de la noche. Sin embargo, vemos seco a Saltillo, Monterrey 37 grados, Tampico, Tamaulipas sin lluvia, y en Tepic, Nayarit tendremos alguna lluvia. Aquí en Culiacán le muestro lluvia, y esta se puede presentar de 11 de la mañana a 3 de la tarde exclusivamente. Posteriormente no llueve. El centro del país. En el centro del país tenemos actividad. Nuevamente estarán presentes las lluvias y las tormentas eléctricas. Aquí es el caso de la Ciudad de México. Le confirmo la hora. A las 7 de la noche tendremos llovizna, y entre 8 de la noche y las 11 de la noche lluvia con tormenta eléctrica nuevamente aquí en la Ciudad de México. Guadalajara, Jalisco, la lluvia, tengo 40% de probabilidades de lluvia. Esto será después de las 5 de la tarde, únicamente ese porcentaje para la lluvia. Sin embargo, vemos en contraste a Zacatecas, Aguascalientes. En León ha estado lloviznando en el aeropuerto del Bajío única y exclusivamente, pero Aguascalientes, León, Querétaro, San Luis, la lluvia estará presente en horas de la tarde, por ahí de las 6 de la tarde en adelante. Pachuca también con lluvia fuerte, el puerto de Veracruz sin lluvia, algunos nublados 31 grados. Jalapa, Veracruz, la capital del estado, nos muestra posibilidades, 50% de posibilidades de lluvia a partir de las 2, y a partir de las 4 este porcentaje incrementa a 70%. Acapulco, Guerrero, la lluvia se presentaría únicamente de 3 de la mañana a 7 de la mañana, no lloverá durante el día. Chilpancingo con lluvia, en Colima lluvia, Morelia, Michoacán, lluvias y tormentas eléctricas después de las 6, y al sur del país también con condiciones variables, por supuesto. Sin embargo, hay estabilidad en todo lo que es el litoral del Golfo de México, sin lluvia, temperaturas cálidas. En Cancún y Cozumel tengo 40% de probabilidades de lluvia en horas de la noche exclusivamente, no llueve durante el día ni la tarde. Toluca, en el centro del país, Toluca, la capital del Estado de México, lluvias y tormentas, estos serán a las 6 de la tarde. Gracias, Archie. Emilio Lozoya Austin se reservó su derecho a declarar ante el Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR. Ayer se lo anunciamos, el exdirector general de Pemex fue citado en la PGR para conocer la carpeta de investigación del presunto soborno de $10 millones que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht. Después, Lozoya negó los señalamientos
en una conferencia de prensa que se puso así. Hoy les comparto que en la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero, ni de ellos, ni de nadie. Reconoció que sí conoce a Luis Alberto de Meneses Güell, exdirectivo de Odebrecht en México, uno de los 3 testigos protegidos que en Brasil afirmaron que pagaron sobornos a funcionarios de Pemex. A la única persona que conozco, y que de eso hay evidencia, es a Luis Alberto de Meneses Güell. Y lo conocí, como a muchos otros empresarios, con motivo de mis empleos previos a ser director general de Petróleos Mexicanos. Con el señor Güell tuve contacto únicamente a nivel profesional, pero jamás tuve una conversación con esta persona, ni con ninguna, sobre sobornos o sobre ilegalidades. Negó también que durante su gestión se favoreciera a la empresa Odebrecht para que ganara contratos con Pemex. Odebrecht resultó ganadora de 2 proyectos. Es absolutamente imposible que esa decisión la tomara una sola persona, aunque fuera el director general, pues hay múltiples candados para evitarlo. Explicó que los montos y los contenidos de los contratos eran supervisados, revisados y autorizados por diferentes áreas y por el Consejo de Administración de Pemex. Afirmó que los bienes inmuebles que posee los adquirió como parte de su trabajo de 20 años y negó que sea suyo un supuesto departamento ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Dijo que solicitó al titular de la FEPADE que sea citado para conocer si existe alguna investigación en su contra cuando trabajó en la campaña del candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Su abogado Javier Coello Trejo dijo que presentará una demanda de daño moral contra la empresa Odebrecht y contra los 3 testigos protegidos que acusaron a Emilio Lozoya y que solicitará el derecho de réplica a los medios de comunicación que lo han acusado. También dijo que no solicitará algún amparo para su cliente y que Emilio Lozoya estará en México para presentarse ante el Ministerio Público Federal las veces que sean necesarias. Mario Torres, Noticieros Televisa. Y esto fue lo que dijo el Procurador General de la República sobre el caso. Quiero agradecer de manera especial a la Fiscalía de Brasil el apoyo que nos está brindando para proceder y sancionar a los responsables en el caso de Odebrecht. Tengo la certeza de esta Procuraduría, con toda la experiencia que otros países nos han aportado en este tema, actuará con todo el peso de la ley y sin excepción en contra de todos aquellos responsables en este caso. Raimundo Riva Palacio, hoy en el estudio de Despierta. Muchísimas gracias por venir, Raimundo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Ana Paula, mucho gusto. Muy buenos días. Has estado escribiendo tu columna, Eje Central, el portal que diriges sobre el tema Lozoya. Ahorita te pregunto, pero antes, el anuncio. A partir del lunes, de 7 a 8 en Foro TV, un nuevo programa estrictamente personal, que tiene que ver mucho con... ¿Es el nombre de tu columna también? Es el nombre de la columna, que tiene que ver más con análisis, más con investigación. Le vamos a incorporar métricas. Yo soy, como que me gustan mucho las métricas, dice, bueno, es muy aburrido para hacer métricas, pero algunas cosas interesantes, incluso comportamiento de actores políticos en tiempo real, que se puede ver cómo están impactando en la opinión pública. Métricas en tiempos electorales. ¿Cómo le vas a hacer con los escépticos de las encuestas? No, con las encuestas ni nos metemos porque les va muy mal, ¿no? Entonces, pero las que sí se pueden medir, que tienen que ver más con impactos en medios de comunicación, con impactos en redes sociales, comportamiento, la manera cómo se van moviendo en tiempos de exposición, cómo los está viendo el país en términos de exposición pública a través de una serie de mediciones, que es lo que la gente está leyendo, no lo que están, no en esta cantina llena de borrachos que es Twitter, sino a través de los medios de comunicación que tienen otro tipo de rigor, que tienen otro tipo, que es la arena pública, finalmente, más allá de que digan, eso ya pasó, eso ya es cosa del pasado, sigue siendo el lugar en el cual se procesa la información con
con cuando menos criterios básicos de responsabilidad. Ahí es en donde viene toda esta parte de la medición. Las encuestas, mientras no le encuentren la cuadratura al círculo, que en ninguna parte del mundo se la han encontrado, para poder estar midiendo un electorado absolutamente distinto a lo que era hace 10 años, pues son como papas calientes hoy en día. Raimundo, el caso Lozoya, ¿qué te parece? Pues me parece que fue un gran revés para la Procuraduría General de la República a partir de un punto central. Ayer lo que dijo Emilio Lozoya fue que no le dieron ninguna información sobre qué lo estaban investigando. ¿Crees que fue una buena defensa, una buena salida a la conferencia de prensa ayer de Lozoya? Mira, en este país la justicia no se resuelve en tribunales, lamentablemente se tiene que litigar en medios. Pero a Lozoya tú has dicho y lo has escrito, no le gusta eso. Bueno, pero vemos que hay un cambio totalmente de posición frente a algo que era una corriente terrible en su contra, y que al salir y dar la cara y exhibir lo que sucedió, y lo que sucedió es muy claro, de acuerdo con la ley, al impugnado, que es como lo cita a declarar la Procuraduría General de la República, en el momento en que llega a declarar se le tiene que leer cuáles son las acusaciones sobre los presuntos delitos en los cuales se le está investigando. Y lo que dijeron ayer, y la Procuraduría General de la República no ha dicho lo contrario, incluso lo reconoció, es que no le presentaron ningún delito. Por lo tanto, aquí hay una violación desde mi punto de vista del debido proceso, porque lo citan a declarar como impugnado, lo pueden haber llamado a declarar, sí, como testigo. Y como testigo incluso tiene que ir a declarar, a diferencia, y además tiene que rendir declaración, porque de otra manera sí puede haber una penalidad para ellos. Como impugnado, no. Como impugnado va a declarar, tiene acceso al expediente, y eso es lo que nos dijo ayer. Hay quien dice, se está tropezando a propósito la PGR para proteger a Lozoya, para que luego pueda tener salida. Bueno, creo que esa es una hipótesis que sí vale la pena explorar, porque la parte en la cual la Procuraduría General de la República no no lo llamó a declarar, no ha hecho realmente ningún avance en la investigación real. Habían dicho que iban a llamar a declarar en febrero a 49 funcionarios y exfuncionarios, y cuando vemos cuál es la lista de funcionarios, llevan una decena de funcionarios apenas declarados. ¿Por qué no habían llamado a declarar a Emilio Lozoya si de manera natural, es como de oficio, tiene que llamar a declarar al actual director de Pemex, al anterior, al previo Emilio Lozoya, como parte de la investigación? El llamarlos a declarar no significa que son acusados o responsables de nada. Ahora, aparentemente lo que tienes es una procuraduría, una fiscalía brasileña que tiene estos testimonios, dice tener, sabemos que tiene estos testimonios contra Lozoya. Estados Unidos, que dice un funcionario de Pemex recibió $10 millones, no dice quién, pero coinciden las cifras. Y la Procuraduría Mexicana, que aparentemente no tiene nada. Coinciden cifras y fechas. Fechas más o menos, porque la que trae el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que son $10 millones de 2010 a 2016. A 2014. A 2014, sí, pero el otro es 2012 a 2014, entonces... Sí, pero aquí hay varias cosas en esa línea de tiempo que puede ser muy confusa. El ejemplo que toma, porque lo que hizo el Departamento de Justicia el 17 de diciembre, al dar a conocer el plea agreement, el acuerdo con Odebrecht y con Braskem, establece unos ejemplos, no establece todo. Dice que este conglomerado brasileño pagó sobornos entre 2010 y 2016 en el mundo, en 13 países. Y en el caso de México cita un ejemplo. Hay varios ejemplos de varios países, pero va citando uno por cada uno, salvo el de Brasil, que es mucho más elaborado. Y menciona el caso del 2014 y menciona los 10.5 millones de dólares. Cuando uno ve toda la información del Departamento de Justicia que está en Internet, si cualquiera la puede ver, hay todavía otros pagos que se reconocieron en ese momento. Lo del 2012 no se sabe si está en la documentación que entregó el Departamento de Justicia o es parte de las indagaciones de la Fiscalía brasileña. Aquí, en esa parte de la obra en el 2014, coincide fechas con montos.
Lo que también me parece muy revelador de la conferencia de prensa de ayer, yo digo, bueno, no compareció ante la PGR porque se reservó el derecho, pero compareció ante la opinión pública y revirtió por completo, desde mi punto de vista, el clima de opinión porque siembra una duda razonable sobre qué es lo que tiene la Procuraduría General de la República. Y hay un dato que me parece de altísima relevancia para subrayar, parece un pleonasmo, que es cuando el abogado Javier Cuello Trejo le pide a un reportero, que es quien reescribe parte de la investigación, no la investigación, del acceso al testimonio de Luis de Meneses Bell que tuvo O Globo, que publicó el domingo una historia mucho más amplia, y le dice, bueno, si usted tiene el testimonio, preséntelo ante la Procuraduría General de la República. Este dato es fundamental, porque estaba yo leyendo hoy que la Procuraduría no quiere investigar a Emilio Lozoya. Entonces, el mismo autor de lo que se escribió aquí en México, si tiene el testimonio, sí sería muy importante que lo entregara como parte de una investigación. ¿No lo tenía que entregar Brasil? Se supone que hay una cooperación ahí. No ha querido entregarlo. O sea, el ¿Por qué? O sea, no ha querido entregarlo, pero sí lo filtró. No ha querido recibir el gobierno de México. Tienen información. Aquí estuvieron Eso es muy distinto. O sea, ¿el gobierno de Brasil no lo quiere entregar o el gobierno de México no lo quiere recibir? Es distinto. O sea, lo que han dicho es una información fragmentada. Sí ha habido información que les han dado. Sí lo ha platicado el procurador de México con el fiscal en Brasilia. Sí les han aportado información, sí tienen información que aportó Pemex, el SAT también que hizo una investigación sobre Pemex desde el 2015, tienen todo el expediente. ¿Por qué no ha dado el paso? Esa es la gran pregunta para el procurador y esa es la razón por la cual dicen, claro, aquí hay un blindaje legal para Emilio Lozoya, pero aún así, un alegato adicional sería, bueno, muy bien, Emilio Lozoya, y el resto de las personas presuntamente responsables de actos de corrupción, eso es lo que no se explica muy bien. Raimundo, muchísimas gracias por venir al estudio. Enhorabuena, a partir de lunes, estrictamente personal, de 7 a 8 de la mañana por Foro TV. A madrugar igual que acá. Cambiará el estilo por esto. No será tu primera vez. Así es. Muchas gracias. Encantado. Luego de 7 meses en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York y en régimen de estricto aislamiento, el Chapo Guzmán recibió ayer la primera visita familiar en 7 meses. Fue su hermana Bernarda, junto con las gemelas, las hijas del Chapo de 5 años de edad, que tuvo con Emma Coronel. En el reclusorio norte, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, inició una huelga de hambre a las 9:30 de la noche. Solamente se le proporciona miel, agua y limón. En una carta explicó que con su determinación busca que cese el hostigamiento, la persecución política y la cacería de brujas de parte de autoridades de Veracruz en su contra y de sus ex colaboradores detenidos. Agregó con argumentos ridículos. En Panamá, la defensa del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, presentó un recurso ante la justicia para pedir su liberación y evitar su extradición a México, que lo reclama por presunta corrupción. Argumentan que su detención el 4 de junio fue ilegal. Lo arrestaron cuando trataba de tomar un vuelo a París. Apenas la semana pasada, la canciller de Panamá dijo que la solicitud de México para extraditar al funcionario está en trámite y en proceso de análisis permanente. 2 atentados en España dejan un total de 14 personas muertas y 135 heridas. Primero, terroristas atropellaron a una multitud en la zona turística de las Ramblas en Barcelona. 8 horas después, en Cambridge, Tarragona, la policía mató a 5 presuntos yihadistas que atacaron a peatones. El Estado Islámico se atribuyó las agresiones. Los operativos antiterroristas continúan y hasta el momento hay 4 sospechosos detenidos. Carlos Tena, un testigo, relató a Despierta lo ocurrido en las Ramblas. La gente se iba apartando hacia un lado y hacia el otro y la furgoneta seguía a la gente para atropellar al máximo de personas posibles. Era muchísima gente tirada por el suelo, mucha sangre, muchos heridos, muertos. Vimos al niño pequeño con la madre, intenté ir a ayudar al niño pequeño porque lo vi muy mal, no se movía, no respiraba o prácticamente es la sensación que me dio. María Carmen Oñate, cónsul de México en Barcelona, confirma esta mañana Despierta que entre las víctimas no hay ciudadanos de nuestro país. No hay absolutamente ningún mexicano reportado en la lista de las nacionalidades de las personas afectadas en los atentados. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acude a la PGR y se reserva su derecho a declarar sobre los presuntos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht. En conferencia reiteró que es inocente.
no existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero, ni de ellos, ni de nadie. En el segundo día de la renegociación del TLC, las federaciones de granjeros de Estados Unidos y Canadá y el Consejo Nacional Agropecuario de México cierran filas y piden que el tratado se modernice y no sea desmantelado. Sobre las negociaciones habla en entrevista para Despierta el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. ¿Se está tambaleando el TLC? No. No. O sea, cualquiera que diga que porque en el primer round hay cosas que no van a ser fáciles procesar, con eso tambaleas un proceso, pues es totalmente tener una percepción equivocada. La crisis de Trump, ¿cómo le puede afectar a estas negociaciones? El peor escenario para este diálogo es un presidente que no esté claramente en un balance adecuado para poder tener los frentes bien desarrollados. Inicia una huelga de hambre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Dice que hay una persecución política y cacería de brujas en su contra y de sus excolaboradores por parte de las autoridades de Veracruz. La Procuraduría de Zacatecas localiza 4 fosas clandestinas. En su interior se encontraron 7 cuerpos. Terminan las vacaciones de verano. El próximo lunes, 26 millones de estudiantes de educación básica regresarán a clases para el nuevo ciclo escolar. Fuerte granizada en el centro y sur de Ciudad de México. Afectó vialidades principales como Tlalpan. En algunos lugares el hielo alcanzó hasta 10 centímetros de espesor. A nombre de todos los que hacemos Despierta, soy Carlos Loret de Mola. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Paula Carlos. Ordorica, un gusto que estuvieras esta semana con nosotros. Muchas gracias igualmente. Quédese con Paola Rojas al aire.